Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La voluntad divina. Hay una diferencia entre fe y la voluntad. Y vamos a mirar a través de este video eso. Para muchos la fe tiene que ver con lo que se espera. Y la voluntad tiene que ver con el ser. Lo que uno es. Entonces te comparto. La fe para muchos es la esperanza de que algo suceda. También vemos similar la creencia. La creencia es creer que lo que se espera va a suceder. Ahora, la voluntad hace que suceda lo que la fe y la creencia esperan. Y vamos a ver a través de muchos versículos, no los voy a leer todos, pero los voy a dejar en las notas para que nos ayude a ver esta gran diferencia y autoevaluarnos, a ver quiénes somos. Somos personas de fe y basado en nuestra esperanza, esperamos que ciertas cosas sucedan. Tenemos esa creencia de que esto así sucederá. Como Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando miramos en detalle ese versículo, la fe como una convicción de algo que se espera, es cuando uno entiende, conoce, y pasa de creer que algo sucederá a una convicción de que es inevitable de que esto sucederá. Y como nos termina diciendo el versículo, la convicción de lo que aún no se ve. Y cuando nos habla, no se está refiriendo a algo de que no se ve con nuestros ojos naturales, como muchas veces en este canal Universidad Cristo hemos hablado. La visión de lo espiritual tiene que ver con el conocimiento, con el entendimiento, con la intuición, con la comprensión de lo que lo espiritual siempre es. Y por eso se tiene esa convicción de lo que aún todavía no se entiende y se conoce, pero se tiene la convicción de que se va a dar. Entonces, ¿cómo eso se da? Y se da siempre a través de uno, a través del ser, a través de esa voluntad en uno. Y vamos a ver esa transición natural, humana, en nuestro presente, para que seamos personas que viven, que son en su presente, que su estilo de vida refleja, revela, emana de él todo aquello que verdaderamente es. Otros esperan que cosas sucedan o esperan que alguien venga, la salvación venga o el superhéroe venga. Cuando otras personas entienden que necesitan ser. Entonces, te comparto. La fe, Santiago nos dice, la fe sin obra es muerta. Eso lo vemos en Santiago capítulo 2, versículos del 17 al 19. La acción y el dinamismo. El dinamismo tiene que ver con esa energía que uno contiene interna hacia la acción. La acción y el dinamismo son necesarios para materializar lo que siempre está presente y en abundancia. Y por eso vemos que a través de la historia,
todos estos conceptos espirituales que vemos en la Biblia, y cuando hablo de la Biblia me centralizo o enfoco en las historias del Nuevo Testamento en adelante, porque son las historias en las cuales a través de esta página Universidad Cristo me enfoco. Los Evangelios y el Nuevo Testamento y libro de Apocalipsis. Cuando vemos las enseñanzas espirituales tienen que ver con enseñar y elevar la comprensión de algo que presente siempre es. Y por eso cuando se conoce, cuando se entiende a través de estos términos, conceptos, ideas, enseñanzas espirituales, como evangelios, como las historias que contienen a través de todas estas historias esa información que gradualmente brinda el conocimiento, el entendimiento, la comprensión, que eso entonces naturalmente eleva ese estado mental en el presente y así se puede entonces percibir, uno se puede percatar, uno entonces puede asimilar, apropiarse de todas estas verdades espirituales que siempre son presentes. El reino de Dios siempre es ahora, siempre está presente. Y a través de la historia, a través de muchas enseñanzas espirituales, tanto del oriente hacia el occidente, enseñan que el ser humano no está en su presente alerta de eso. Es como decir, no está despierto. Por eso no lo puede reconocer, no lo puede apreciar. Y por eso se necesita un evangelio, un mensaje, una buena noticia. Se necesita una enseñanza que pueda entonces despertar. Es darle ánimo de nuevo. Es como decir, revivir, resucitar, iluminar ese estado de ignorancia, ese estado de oscuridad. Y vemos todos estos conceptos espirituales que cuando naturalmente los entendemos, ves que lo que nos están diciendo es ese cambio interno, ese reconocimiento, ves, esa comprensión para que entonces ahora uno active la acción, active su ser dinámico, esa energía y motivación en la dirección, en la voluntad. Y hacer entonces de la voluntad de uno, igualarla a la voluntad que siempre es. Y esa voluntad que siempre es el espíritu de la vida, o es la ley de vida eterna, o es la fuerza divina universal, o es la realidad del reino de Dios. ¿Ves? Todos esos términos como sinónimo, expresando el mismo principio, esta misma realidad de vida espiritual. Entonces, el espíritu de uno, ese sentir ser, se unifica en acciones en ese espíritu universal, esa ley universal. Y así entonces vemos cómo pasamos de la fe a esa voluntad, como el título nos dice, a la voluntad divina. Entonces, hablaba ahorita como la acción y dinamismo es conocer y llevar a la acción lo que desea que suceda para integrarse al tiempo divino que ahora es.
desarrollando la voluntad perfecta a través de las muchas experiencias de la vida. Y como vimos, es cómo entonces uno hace de su vida ese estilo de vida de lo que siempre ahora es. La felicidad, la paz, el contentamiento siempre son ahora. Y entonces, al nosotros verlo, al comprenderlo y entenderlo, entonces solamente así es como podemos unificar nuestra mente, espíritu, ser en la dirección y en la armonía de esta verdad que siempre es presente. Y procurar preservar ese estado de paz y felicidad y contentamiento, y así sucesivamente en las múltiples cualidades, características o atributos que representan la divina voluntad o el reino de Dios y su justicia. Y vemos que lo que estas historias nos enseñan es a crecer en ese estado de vida presente siempre ahora, de uno estar en la mejor versión posible que uno pueda disfrutar en uno mismo, a través de todo lo que en nuestro mundo presente es, todo lo que sucede, todo lo que uno puede y tiene capacidad de controlar, o lo que no, que la mayoría de las cosas suceden por el sistema en que vivimos y por muchas razones. La vida natural, como hace unos días aquí en la Florida, estuvimos en un proceso de un huracán y vemos que son cosas incontrolables. Uno no puede controlar lo que sucede a través del clima o lo que los hombres causan en el clima para que el clima entonces actúe de la forma violenta, como lo hemos visto a través de muchos años, que el hombre ha tenido la capacidad, ha creado la tecnología para manipular nuestro sistema de muchas formas, y todo eso nos afecta. Entonces, las enseñanzas espirituales es para que crezcamos en el espíritu de la vida y podamos corresponder en la voluntad divina de acuerdo a lo que divinamente siempre es. Y vamos a ver ciertos versículos. Al no guiarte por esa fe ciega, y ves, y por eso, como decía al principio, están las personas de la fe en su, ya sea sus tradiciones y creencias, lo que se llama esa fe ciega de que algún día todo esto sucederá y yo creo que esto fue así y esto será así, y en eso se quedan. Y por eso comparto, al no guiarte por esa fe ciega, te convertirás en la persona que en su voluntad experiencia el estilo de vida de lo que siempre es. Y como decía, es esa transición de que a medida que entonces vamos creciendo en el conocimiento de lo que siempre presente es, y que siempre presente es la voluntad divina. Y a la que conocemos todo lo que la voluntad divina es, entonces hacemos de esa voluntad, nuestro estilo de vida diario. Y a través de las múltiples, muchas, abundantes experiencias que la vida diariamente nos da, dime a ver si no podemos crecer por medio de la práctica diaria de hacer la voluntad divina, de procurar vivir en ese espíritu en uno, de todo lo que recto es, lo que la rectitud es, lo que ese espíritu de justicia es,
de verdad, de servicio, de amor, de paciencia. ¿Ves? Todas esas características son en uno. Y el reino de los cielos es cuando uno reconoce todas esas virtudes y cualidades y entonces uno viene a ser todo eso que uno verdaderamente siempre es. Y por eso uno deja de esperar o de tener fe o de creer que algo se me dará o que algo me pasará, cuando entonces es el instante que uno reconoce quien ya verdaderamente uno siempre es y decide ahora ser esa voluntad divina, quien uno es. Entonces, ya para terminar, Juan 5, y aquí prácticamente tengo una lista de muchos versículos que nos demuestran lo que es esa voluntad divina. Pero comienzo con este. Juan 5:17 dice, pero Jesús les respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Otras versiones, esta es la nueva... Esta es la nueva versión internacional, pero otras versiones dicen, mi Padre siempre trabaja y yo también trabajo. Y cuando vemos esto es una expresión espiritual de lo que siempre algo es. ¿Ves? Y por eso la divina voluntad o la voluntad divina siempre es. Entonces queda de uno, es como decir, sintonizarse a lo que siempre es. Y por eso es ser uno con esa esencia que siempre es. O ser uno con la ley de vida y rectitud que siempre es. Y eso es entrar al reino de los cielos. Eso es entrar a la vida eterna. No nos está hablando de algo que sucederá después de la muerte, sino esto es el lenguaje metafórico que las escrituras utilizan para describir ese estado de vida presente que tú y yo hoy podemos experimentar al hacer de nuestra voluntad la voluntad divina. Entonces podemos ver versículos como Mateo 6:10. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando miramos la tierra y el cielo, no nos está hablando de lugares físicos, geográficos. Metafóricamente, la tierra y el cielo representan a esa vida del ser humano. Representan a las acciones y a la conciencia desarrollada dentro del ser humano. Aquello que influencia la vida del ser humano. Es como decir, el cielo donde Dios, su trono, reina. Jesucristo o Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al 15, dice, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos todo este lenguaje metafórico, simbólico, donde a través de las historias de la Biblia están utilizando este tipo de vocabulario poético para representar el ser humano, la tierra, el terreno. Por eso esta casa o el templo, ¿ves? Todas esas historias que vemos en relación a un terreno, a un campo, a un templo, se está refiriendo al ser humano y lo que el ser humano contiene. ¿Cuál es lo que sucede en su cielo? Y así sucesivamente. Otro de los versículos para ya terminar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y vemos, y entonces voy a dejar alrededor de más de 10 versículos que nos habla de esto, de la voluntad divina. Y como vemos aquí, la persona que entra al reino de los cielos es aquella persona que hace de su mente, hace de su conciencia, hace de su ser, de su vida, unidad con la voluntad divina, con Dios, con su reino. Y así crecemos espiritualmente a ser, porque nuestra voluntad diaria es ser todo lo que siempre es. Así vivamos y crezcamos en la realidad de nuestra vida presente. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.